Bueno, bienvenidos a todos. Damos inicio, entonces no sé si se me escucha bien. De 10. Perfecto. Bueno, disculpen, estoy con algunos problemitas de internet. Sean bienvenidos a todos a este nuevo curso, a esta nueva clase, perdón, del curso de Introducción a la Apologética Cristiana, otorgado por Intelectuales Teístas en conjunto con Fe Razonable, capítulo Salamanca, Guanajuato, México, en los cual el profesor Sergio Villarreal nos estará dando la clase de hoy. Bueno, hermanos, bienvenidos. Les voy a contar un poquito del profe para los que recién se conectan a esta clase. Él es el profesor Sergio Villanueva, es de México. Un segundo que tengo una... Carla, hay como algo negro en el medio de la pantalla. Gracias. Actualmente está viviendo en la ciudad de Salamanca. Él es director del capítulo del Ministerio de Fe Razonable de William Lane Craig, de Salamanca, México. Participó en el conversatorio sobre la importancia de la apologética en la vida cristiana y actualmente está dando un curso de atributos de Dios, que también los invitamos a que se sumen. Está muy bueno el curso. Ahora sí, hermano Sergio, el espacio es todo suyo. Gracias. Pues bienvenidos todos a esta quinta sesión de nuestro estudio. Gracias por su paciencia, por su aguante, por seguir aquí. Vamos a empezar con una oración. Señor Dios y Padre, en esta tarde, en esta noche, te damos infinitas gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por estos medios, Señor, que tú has puesto para que podamos estar conectados todos nosotros que te seguimos, que te amamos, Señor, para fortalecer nuestra fe, aprender un poco más de ti, y poder, Señor, en un momento dado hacer defensa de tu palabra, Señor. Te pido por aquellas personas que van a estar en este curso y por quienes lo van a estar viendo posteriormente, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Pon tú tus palabras en mi boca, Señor, para que podamos todos tener bendición en esto. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues esta sesión es bastante interesante. Vamos a platicar de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Déjenme empezar a presentar y sobre la presentación nos vamos... Aquí está. Nada más aquí hacer los ajustes. Ok, bueno, esta parte ya más o menos la vimos. Fe Razonable e Intelectuales Teístas en conjunto estamos ofreciendo este estudio. El estudio completo o el curso completo es Introducción a la Apologética Cristiana. Sean todos muy bienvenidos y precisamente el día de hoy vamos a tener nuestra quinta sesión que habla precisamente de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito al principio de lo que es las creencias que hay ahorita de Dios y vamos a irnos metiendo un poquito más hasta que lleguemos a la parte de los argumentos. Empezamos con este versículo que inclusive está en las lecturas que ustedes tienen. Primera de Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a ver un poquito de estadísticas. Son estadísticas de México, que es de las que yo pude conseguir, pero va muy similar a lo que sucede en Latinoamérica en general. Y son datos que a mí me gustaría recalcar. De hecho, los platicamos en la primera sesión. Los que estuvieron en la primera sesión se deben de acordar, pero para beneficios de los que no estuvieron aquí y también para poderlo recordar, básicamente aquí en México se hace un censo cada 10 años. Se hizo un censo en el 2010, se hizo otro censo en el 2020. Y los datos de estos dos censos son los que yo estoy presentando aquí. Entonces, en el del 2020
nos dice que el 10.6%, vamos a cerrarlo en el 10% de la población de México, dice no tener una religión, pero 10 años antes esto era el 4.7%. Estamos viendo que prácticamente se duplicó. Sin embargo, si vemos la parte de los protestantes, de los cristianos evangélicos, representan el 11.2%, cuando 10 años antes éramos el 10%. ¿Qué implica esto? Que mientras nosotros avanzamos un 1%, el ateísmo avanzó el 10%. Es decir, esto nos debe de poner en alerta de que algo está sucediendo, no estamos creciendo al mismo ritmo, sino al contrario, el ateísmo está creciendo cada vez más. Estos son datos de España, donde ya están diciendo que allá el 39% de la población se considera ya ateo o no creyentes. Entonces es algo bastante interesante. La fecha de esto fue en el 2021. Igual como siempre van a tener ustedes las copias de estas filminas y en la parte de abajo viene la liga por si quieren consultar lo que es esta nota. Entonces todo esto nos lleva a preguntarnos, Dios, ¿qué percepción tenemos nosotros de Dios? Muchas veces tenemos la percepción, como la imagen que está poniéndose ahí, de un señor de barbas largas, blancas y su túnica, que está viendo el mundo ahí a ver qué es lo que está pasando. Pero ¿realmente esto es Dios? Entonces tenemos muchas percepciones diferentes de lo que es Dios. Ahorita veíamos algo del ateísmo. Viendo un poquito a la Biblia, vamos a ver dos pasajes muy rápido. Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y un versículo muy similar también en el libro de los Salmos, pero 53:1 dice prácticamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Entonces aquí nos estamos enfocando en lo que es, vamos a decirlo así, el ateísmo. Vámonos del otro lado. Tenemos gente que cree en Dios y demás. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice Arthur W. Pink. Es un teólogo ya de hace tiempo, que nos dice que el Dios de este siglo ya no es el mismo Dios soberano que nos presentaban las Santas Escrituras, sino ya es algo muy débil, es algo así como que apenas da luz, no esa gloria del sol que debería de ser nuestro Dios. Y termina diciendo, millones de paganos dentro del cristianismo construyen un Dios a partir de sus mentes carnales. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios, la imagen que tenemos de Dios también está degradada. Sugel Michelén también nos dice, el Dios de muchos predicadores hoy no es el de la Biblia, sino una mezcla de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra todopoderoso que puede ser manipulado con ofrendas y palabras de fe. Entonces así es como se está viendo lo que es Dios. Yo creo que todos han visto de repente este meme, que de repente algo nos pasa y que decimos, hola Diosito, soy yo de nuevo. Nos acercamos así como, diríamos aquí en México, como de cuates y hola Diosito. Otro es más o menos igual. De repente tenemos algún problema y nos vamos con Diosito, ayúdame a. Y esta imagen es típica de Cuaresma, cuando se supone que el católico no come pescado los días viernes, y sale este meme que dice, ojalá Diosito no se dé cuenta, y es obviamente un pedazo de carne con forma de pescado. Entonces esto nos da a ver precisamente cómo Dios, o cómo vemos a Dios. Lo vemos como un diosito al que, como dice la figura de la izquierda, no se va a dar cuenta si yo hago ahí alguna trampa. Entonces, es otra de las perspectivas que se tiene de Dios. Nietzsche es un filósofo pues bastante famoso, de repente nos dijo, el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. O sea, aquí estamos viendo otras personas que piensan que Dios es realmente la creación del ser humano. A esto le contestó el señor C.S. Lewis. Después dice, Dios no puede ser el producto de mi imaginación porque Él no se parece a nada que yo haya podido imaginar. Entonces, aquí vemos los dos contrastes. O sea, alguien que dice que el Dios que nosotros adoramos es producto de la imaginación,
alguien que dice que es tan especial ese Dios al que podemos, o al que nosotros servimos, que no es realmente algo que nosotros hayamos podido imaginar. El famoso Dios de Spinoza. Yo creo que todos lo hemos escuchado y ahorita en la siguiente filmina vamos a ver el por qué. A final de cuentas, el Dios de Spinoza nos dice aquí, Dios es conceptualizado no como ente personificado que dirige la existencia externamente a ella, sino como el conjunto de todo lo existente que se expresa tanto en la extensión como en el pensamiento. Un tipo panteísmo, por ahí ya platicamos en las sesiones pasadas de lo que son las cosmovisiones. Entonces todo esto entra dentro de esas cosmovisiones, cómo vemos nosotros a Dios. Dicho de otro modo, se considera que Dios es la propia realidad que se expresa a través de la naturaleza, totalmente panteísmo esto. Para Spinoza, Dios es todo y fuera de él no existe nada. Y de repente en la ecuación metemos a Einstein. Einstein por ahí de repente alguien dijo que creo en el Dios de Spinoza y sí lo dijo. Sin embargo, si nosotros hacemos una evaluación completa de lo que dijo Einstein dijo, creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos. No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres humanos. Esta cosmovisión también la vimos cuando veíamos las cosmovisiones y es muy diferente a lo que viene a ser el panteísmo. Entonces es otra manera en la que se ve a Dios. Luego vemos el pensamiento de Nietzsche. Un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en nada. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay diferentes percepciones de Dios, cómo unos lo ven como algo imaginario, cómo unos lo ven como alguien que no se interesa en la humanidad, cómo hay gente que dice que no lo hay. Vamos a ver este post, lo puso Gloria Álvarez, y se los voy a dejar ahí de tarea para que le piensen un ratito a ver qué le contestarían. Nos dice, todos los religiosos son ateos del 99%. Déjenme quitar esto de aquí. De los dioses inventados por la humanidad, excepto del que geográficamente les impusieron, y los que dicen seguir creyendo, por si acaso, tiene un chance de 5,000 en estar en lo correcto. Entonces aquí ella nos acusa a todos de ser de alguna manera ateos. Déjenme nada más salirme tantito porque cuando hago esto pierdo el control del... Permítanme tantito. Voy a dejar de presentar tantito, ahorita regresamos. Ok. Denme un minutito. Es que me puso un letrero en la computadora y cuando me hace esto me saca del modo de presentación. Déjenme nada más irme a donde estábamos. Ok. Perdón, vamos a continuar entonces. Si es que perdí el control de la presentación. Ok, entonces veíamos lo que nos decía Gloria Álvarez. Esto no es tan anterior, esto es del 2021. Entonces aquí nos dice que todos técnicamente somos ateos. Entonces, ya vimos un panorama muy general de las diferentes perspectivas que se tienen de Dios y vemos que es muy variable. Hay quienes no creen, hay quienes sí creen, hay quienes lo creen omnipotente, hay quienes creen que nada más no. Vamos a entrar ahora sí a ver los argumentos para lo que es la existencia de Dios, pero vamos a empezar con esto. ¿Qué es un argumento? El argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Muchas veces la gente nos dice, lo que pasa es que un argumento no va a ser prueba de nada. El argumento que tú me estás presentando no prueba absolutamente nada. Nos vamos a encontrar con personas así que nos dicen, cualquier argumento que tú me presentes no me va a convencer porque eso no es prueba de nada. Y para eso tenemos que ver la definición de argumento. El argumento, de entrada, dice, es un razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Y si nos vamos a lo que es la prueba, regresamos otra vez. Una prueba es una razón o un argumento, un instrumento u otro medio que se pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. A final de cuentas, a donde quiero llegar es un argumento, es una prueba. Entonces, muchas veces cuando nosotros presentamos un argumento,
nos van a decir que eso no es válido. Tenemos que recordar que lo que viene a ser la existencia de Dios la vamos a demostrar nosotros en el área de la filosofía, es decir, en la parte de los argumentos. Entonces, de entrada tenemos que estar conscientes de que un argumento sí es una prueba que defiende alguna postura. Ahora, recordando un poquito lo que vimos en la sesión de lógica, ¿qué es lo que hay que considerar al analizar un argumento? Que hay que preguntarnos si es un argumento válido, y eso es lo que se veía más o menos en lo que es lógica, es decir, que la construcción lógica del argumento esté correcta en la parte de la lógica, y que sus premisas, lo que esté diciendo ahí, sean verdad. Entonces eso es lo que hay que considerar. Teniendo esta introducción así breve de lo que es el argumento, vamos a ver 4 argumentos brevemente por cuestiones del tiempo, pero vamos a ver los 4 argumentos a favor de la existencia de Dios. El primero es el argumento moral, que vamos a ver. El segundo es el argumento cosmológico Kalam. El tercero es el argumento del ajuste fino. El cuarto es el argumento ontológico. Ahora, por lo general, nosotros como cristianos estamos muy acostumbrados a demostrar todo con la Biblia. Una de las ideas de esos argumentos es que no necesariamente están ubicados en la Biblia. De hecho, no están como argumento, no consideran la Biblia. Es decir, vamos a estar estudiando argumentos que vamos a presentar, los cuales no se basan en la Biblia. Ahora, una cosa que tenemos que tener también presente, estos argumentos nos van a dar la prueba, el fundamento, o vamos a poder demostrar la existencia de un ente superior. Ahora sí vamos a tener que ir a la Biblia para demostrarle a nuestro interlocutor que el mejor candidato para ocupar el puesto de ese ente superior es Dios, o el Dios de la Biblia. Pero de entrada, los argumentos no se basan en la Biblia, y esto es lo bueno de ellos, porque nosotros sabemos de que la gente por lo general o tiene un concepto muy distante del que nosotros tenemos de Dios, o simple y sencillamente no creen que exista. Entonces vamos a empezar con el primero, el argumento moral. ¿Qué es lo que nos dice el argumento moral? Acuérdense, los argumentos van a tener unas premisas y una conclusión. La primera premisa que tiene el argumento moral es: si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Aquí es importante recalcar eso. Estamos hablando de deberes morales objetivos, no subjetivos. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que son deberes y valores morales que tienen un fundamento, que no dependen. Si se acuerdan cuando veíamos en la parte de lógica, de la verdad, estos puntos, lo que es objetivo es lo que no depende del que está observando, lo que es subjetivo sí depende de quien esté observando. Entonces, aquí partimos del hecho de que los valores y deberes morales objetivos sí existen, porque si no existieran, como dice aquí, Dios no existiría. Luego aquí la segunda premisa es: los valores y deberes morales objetivos existen. Entonces, esto nos da pie a que tengamos la conclusión de que Dios existe. Entonces, el argumento moral a lo que apela es a la moralidad. Ahorita no voy a abrir el tiempo a preguntas, sino hasta el final, cuando veamos todos, y ya ahí vamos a abrirle un poquito a preguntas y dudas que pudieran ir surgiendo. Vayan tomando notas. Pero a final de cuentas, aquí la base es: hay valores y deberes morales que son objetivos, que no dependen de nosotros. Uno de los contraataques contra este argumento es que dicen: no, lo que pasa es que la moralidad ha sido en función de la evolución. Hemos escuchado eso. Otros dicen es que el que es más fuerte es el que impone sus valores morales. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver en la historia y demás, lo que moralmente es correcto siempre ha sido, o más o menos correcto, se ha respetado, al menos dentro de los núcleos de los tribales y demás. A lo mejor no hacia afuera, pero siempre ha habido una moralidad que existe ya implantada en el ser humano. Vamos a irnos un poquito, antes de esto, por ejemplo, C.S. Lewis, él era ateo, y algo que él dice es que, bueno, lo voy a leer, dice: mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto.
Pero luego él se pregunta, ¿pero de dónde había sacado yo esta idea de justo e injusto? Un hombre no le llama a una línea torcida a menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba yo comparado este universo cuando le llamaba injusto? Entonces, C.S. Lewis, él era ateo, y este fue uno de los temas que lo convirtió, que lo convenció de que debe de haber algo, lo que es la moralidad objetiva, y esa obviamente depende de Dios. Si nos vamos a la Biblia, Génesis 32, 3:22, la primera parte nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí es donde podemos nosotros ya empezar a aterrizar esto, el argumento, en cuestiones bíblicas, porque la misma Biblia nos dice que ya después de que el hombre pecó, él ya tenía la capacidad de saber qué era el bien y qué es el mal. Es decir, es algo que ya está, si lo queremos poner a nuestra época actual, ya traemos el chip de la moralidad impuesto en el cerebro. Es decir, nosotros, aunque no lo identifiquemos como tal, ya sabemos lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. El apóstol Pablo en Romanos 2, 14 y 15 nos dice lo siguiente, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo también en la Biblia nos dice que la parte o ese chip de la moralidad ya lo traemos nosotros implantado, ya lo tenemos de alguna manera puesto y tenemos esa capacidad de saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces el argumento moral precisamente establece esto, nos dice los valores morales objetivos existen, por lo tanto Dios existe, porque es de algún lado tienen que salir estos valores morales objetivos. Eso sería en cuestión de lo que viene a ser el argumento moral. Como les digo, iba a hacer los cortes aquí, pero se me hace que los voy a dejar para el final para irlo revisando con los demás argumentos. El que sigue es el argumento cosmológico de Kalam. En las lecturas por ahí que ustedes tienen, vieron que había varios argumentos cosmológicos. Nos vamos a referir nada más a uno, a manera de poderlo seguir. ¿Qué es lo que nos dice el argumento cosmológico de Kalam? Dice, todo aquello que empieza a existir debe tener una causa para su existencia. Aquí lo que es importante notar es aquello que empieza a existir, es decir, que tuvo un inicio. Estamos hablando de todo lo que tiene un inicio. Y cuando hablamos de una causa, estamos hablando de algo que lo generó, algo que hizo que eso empezara a existir. Entonces, esa es la parte o la primera premisa del argumento cosmológico de Kalam. Todo aquello que empieza a existir debe tener una causa para su existencia. El universo empezó a existir, es decir, el universo tuvo un principio. Esto, aunque de repente ha habido teorías que tratan de negar esto, ya últimamente inclusive la teoría del Big Bang le ubica un principio a todo lo que empezó a suceder. En algún momento dado, todo empezó incluyendo en lo que es el tiempo. Es decir, antes de eso no existía el tiempo y a partir de cierto momento todo empezó a existir. Y eso ya está corroborado por la ciencia. Hay reportajes científicos que avalan o que soportan esta parte donde el universo como tal empezó a existir. Y esto nos implica que el universo en sí tuvo un principio. Y hablando del universo, pues estamos hablando de todos nosotros, los planetas, las estrellas y demás. Entonces todo tiene un principio. Y obviamente si todo tuvo un principio, debe de tener una causa. Si el universo empezó a existir y todo lo que empieza a existir tiene una causa, llegamos a la conclusión de que el universo debe tener una causa para su existencia. Cuando hablamos de una causa es algo que lo generó. Igual,
aquí el argumento como tal no nos va a apuntar directamente a Dios. Esto el objetivo del argumento es hacer entender a las personas de que algo debió de haber generado este principio. En el caso de los ateos, por ejemplo, como dicen luego, se tienen en el caso del inicio del universo y de todo, tienen el inicio pero no tienen la causa, es por así decirlo, tienen al mago que saca, como hecho tienen el conejo que está saliendo de la chistera pero sin el mago. Entonces necesitamos ver qué es esa causa y obviamente ya nosotros como cristianos, cuando usemos el argumento cosmológico para poder demostrar la existencia de Dios, ya será después decir, ok, la causa para la existencia del universo tiene que ser un ser que obviamente es atemporal, es todopoderoso, es omnipotente, y demás, y es lo que es la causa de todo lo que nosotros conocemos como el universo. Entonces, es así como tenemos que ir manejando los distintos argumentos. Ahora, antes de pasar al siguiente argumento, vamos a ver la parte de lo que es del relojero. William Paley fue un filósofo que existió en 1802 y decía, la complejidad y funcionalidad de un reloj implica la existencia de un relojero. Es decir, si nosotros vemos los relojes mecánicos, los que existían antes, tenían muchos engranitos, cuerdas y demás, y daban la hora precisa. Obviamente, esto tiene un diseñador, tiene un relojero, hay un relojero detrás de esto. El reloj no surgió de repente de la nada, apareció el reloj ya con todas las piezas ya hechas y puestas en el lugar donde deben de estar. Obviamente existió un relojero. De forma análoga, la complejidad y funcionalidad de los seres vivos implica también un diseñador, pero uno más poderoso que un simple relojero. Aquí estamos viendo lo que va a dar lugar precisamente al argumento del ajuste fino. Entonces aquí estamos viendo cómo a partir de un ejemplo tan, vamos a decirlo así, burdo, pudiera llamarse, del reloj, podemos ir llevando a todo de que tiene que haber un diseño detrás de todo esto. Y viene lo que es el argumento del ajuste fino. Dice, todo aquello que exhibe diseño debe tener un diseñador. Entonces, todo aquello que tiene diseño, nadie nos puede negar esto. Si tenemos algo, un reloj, un celular, una cámara, una computadora, sabemos de que tiene que haber habido un diseñador. El universo en sí exhibe diseño. Inclusive en las lecturas se ponen algunas de las variables más críticas que existen en el universo, sin las cuales definitivamente no podría haber ni siquiera vida aquí, o serían las cosas muy, muy diferentes. Por lo tanto, el universo debe de tener un diseñador. Y nuevamente vamos otra vez a que demostramos de que el universo tiene que haber sido creado por alguien, y ese alguien es Dios, y es a donde nosotros tenemos ya que hacer la conexión entre el argumento y lo que es Dios como tal, para ver o demostrar que el candidato idóneo para llenar este espacio del diseñador es ese Dios en el que nosotros confiamos. Ahora, viéndolo un poquito más a detalle, lo que son las premisas, viéndolo de otro punto de vista, el ajuste fino del universo, podemos decir lo siguiente: ok, ya sabemos, reconocemos que el ajuste fino del universo, es decir, la precisión con la que está funcionando todo en el universo, incluyendo la vida aquí en nuestro planeta, puede deberse a tres posibilidades. Una necesidad física del universo, es decir, que el universo necesite de esto para poder operar. Lo segundo es la casualidad, es decir, que todo esto que vemos salió de la nada, simple y sencillamente por casualidad, lo cual obviamente si nos metemos a las probabilidades es mínimo. Y la tercera opción sería que fuera por diseño. Entonces, ya hablando del ajuste fino del universo como tal, es cualquiera de estas tres opciones. Obviamente no puede ser debido a la necesidad física del universo, aunque por ahí de repente yo sé que han escuchado ustedes el universo me lo dio y el universo y demás, y allá el universo le están dando precisamente
una categoría de un ser. Cada vez que escuchen a alguien que diga, lo que pasa es que no, yo no creo en Dios, lo que pasa es que el universo me da a mí todo. Yo soy parte del universo y el universo me da, pide con tanta fuerza que el universo se vea obligado a dártelo. A final de cuentas, eso que ellos llaman el universo, nosotros lo llamamos Dios. Tenemos que hacer el empalme ahí. La casualidad, tampoco obviamente, las posibilidades de que todo lo que tenemos, el universo y nuestra vida propia aquí en este planeta, hayan sido por casualidad es mínima. Obviamente, la conclusión es que esto es debido a diseño. Y a la hora de que hay un diseño, debe de haber un diseñador. Y no va a faltar alguien por ahí que les diga, lo que pasa es que somos producto de los extraterrestres. Ok, va, te la compro. ¿Quién hizo a los extraterrestres? Y ahí nos vamos a ir hacia arriba, hasta llegar a un ser que es el diseñador absolutamente de todo. Entonces, es donde tenemos que tener nuestra mente de que el argumento del ajuste fino nos va a apuntar hacia un diseñador. ¿Y quién es ese diseñador? Según nosotros, es Dios. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de demostrar, ahora sí, que Dios es el diseñador en base a lo que nosotros creemos. Este es lo comentó un señor William Dembski, dice, hay diseño cuando la complejidad especificada está presente. Esto es exhibir una complejidad tal que sea extremadamente improbable que sea resultado de procesos naturales y a su vez exhibir un patrón que normalmente afiliamos con un agente personal. O sea, aquí, de acuerdo a esta definición, podemos decir que todo lo que nos rodea en el universo, aquí en esta Tierra, lleva un diseño. Entonces, hasta ahí es donde estamos viendo lo que es el ajuste fino del universo. Ahora, hablando de esto, yo creo que ustedes han visto algunos de estos memes por ahí de la lógica atea. Vemos una mano robótica y decimos, esto fue creado por inteligencia, pero la mano de nosotros, con toda la complejidad que tiene, dicen es producto del azar. Y más aún si nos vamos, por ejemplo, a la parte de la cabeza. Nada más analicemos nuestra cabeza, un ojo, tan sencillo como ver un ojo, toda la complejidad que tiene el ojo humano, que sea producto de la casualidad, honestamente es sumamente improbable. Tiene que haber algún diseñador detrás de todo esto. Entonces, aquí es a donde tenemos que llegar en un momento dado de ver de que detrás de esto hay un diseño y hay obviamente un diseñador. Es el objetivo de este segundo argumento. Pues ya el tercero, ¿verdad? Ese es ya el tercero. El ontológico, que es muchas veces el más complicado, el más difícil de entender, porque es más filosófico el argumento ontológico, va más por el lado de la filosofía. Acuérdense que los argumentos van dirigidos realmente a quien no cree, es todo esto. Acuérdense que la ontología es la rama de la filosofía que estudia, por así decirlo, lo que es, y bueno, es lo que viene en la definición esta. A final de cuentas, lo que busca esto es explicar lo que es el ser, por así decirlo. De aquí viene la etimología, la vamos a ver nada más muy rápido, para no detenernos por cuestiones de tiempo mucho aquí, pero también aquí está la parte de la etimología, viene del griego, que significa ser, de otro término, logos, que es tratado, y relativo a, es un relativo tratado a lo que es el ser. Ahora, para lo que es el argumento ontológico, San Anselmo, que era Anselmo de Canterbury, de una manera a priori proclama la existencia de Dios. ¿A qué nos referimos con a priori? Hay dos maneras de demostrar, de probar algo cuando estamos hablando de demostrar cualquier cosa. Lo que es a priori es, me voy primero por el a posteriori, es cuando estoy confirmando algún dato. La posteriori es, por ejemplo, cuando yo hago una medición y constato que la medición es la correcta. El a priori es cuando yo hago alguna afirmación que no necesariamente depende de datos. Es a donde enfocaba San Anselmo o Anselmo de Canterbury. Su argumentación se basa en que si somos capaces de concebir la idea de la existencia de Dios, es porque en efecto Dios existe. Entonces,
aquí lo que se basa este amigo San Anselmo es que él dice, mentalmente nosotros podemos concebir a Dios como el ser, es un ser de tal naturaleza que no puede existir un ser mayor, pero estamos hablando de sus cualidades, no de que sea el más grande físicamente, sino en sus cualidades no puede haber nadie mayor que Dios, y esa es la definición de Dios. Entonces, ¿cuál es el argumento ontológico? Nos dice, es posible que un ser de máxima excelencia exista, es de donde parte. Entonces, dice que eso es posible. Entonces, si es posible que un ser de máxima excelencia exista, entonces existe en algunos mundos posibles. Vamos a definir nada más mundos posibles. Mundos posibles son aquellos mundos que pudieron haber estado en lugar de que pudieron haber surgido en lugar del mundo que nosotros conocemos. Por eso les digo, este es un poquito más complicado, pero igual lo vamos a revisar. Dice, si un ser de máxima excelencia existe en algunos mundos posibles, entonces existe en todos los mundos posibles. Es lo que nos dice San Anselmo. La cuarta premisa, si un ser de máxima excelencia existe en todos los mundos posibles, existe en este mundo. La quinta nos dice, si un ser de máxima excelencia existe en este mundo, entonces ya llega a la conclusión, entonces Dios existe. Entonces la manera en la que San Anselmo lleva esta secuencia de ideas, les digo, lo maneja a priori, es decir, en manera conceptual, para tratar de demostrar lo que es la existencia de Dios. Y llegamos aquí donde dice, si Dios posiblemente existe, entonces Dios realmente existe. Déjenme salirme de aquí. Ahorita regresamos. Ok, entonces esos son los 4 argumentos a favor de la existencia de Dios. Déjenme ver los comentarios, preguntas, déjenme ver. Sería deísmo. El deísmo, sí, se me olvidó poner ahí. El deísmo es lo que creía Einstein. Soy soltero respecto a las mujeres, excepto a mi esposa. Pregunta, el argumento del ajuste fino sería el argumento, no es teológico, es teológico, algo así. Teleológico, así es. Pero es más conocido por el del ajuste fino, es correcto. Por favor de explicar nuevamente a qué se refiere la explicación de la necesidad física del universo. La necesidad física del universo es algo que el universo tendría que tener para poder existir. ¿Qué pudiéramos decir? Ahí todo lo que... hay cosas que dependen de otras cosas para existir. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros creemos que para poder existir necesitamos de Dios. Entonces, ¿La el universo... contingencia? ¿Mande? Te refieres a la contingencia, creo. Ándale, sí, lo que es contingente y lo que es necesario, es correcto. Entonces, es lo que se habla en la parte de la necesidad del espíritu, del universo para poder existir. El argumento ontológico es el que formula San Anselmo, es correcto, sí. Esos mundos posibles sería lo que dice en el multiverso. No necesariamente. Los mundos posibles es lo que pudiéramos tener si hubiera habido alguna variación. De alguna manera, sí se relaciona con los multiversos que ahorita andan tan de moda por los amigos de Marvel, distintos mundos y todo ese rollo. Y sí, de alguna manera lo presentan así. Son cosas muy alejadas de la realidad. Sí, o sea, es que el multiverso que nos ponen las películas es muy diferente de lo que se quería ver aquí. O sea, por ejemplo, un universo posible o un mundo posible es donde, no sé, a lo mejor los elefantes puedan volar. Estoy diciendo a lo mejor alguna tontería, pero a lo mejor puede haber un mundo en el que los elefantes volaban, que no se caían encima de nadie porque entonces pobrecitos, pero a final de cuentas, ¿es eso posible? Sí, pero no es lo que está realmente existiendo. Entonces es a lo que se refiere más que nada. Son mundos posibles que pudieron crearse, es correcto. Que algunos científicos alegan de que el universo se creó por necesidad de existir, así es contingente. Pero volvemos al punto, ¿cómo se creó? O sea, ¿de dónde salió?
Es un lindo restringida. Muy bien, el multiverso de la locura, sí, correcto. Ok, entonces, vamos a ver si hay comentarios, dudas, comentarios que tengan por ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Está clara la información? Igual al ratito les voy a pasar por ahí la liga a un video que encontré ayer o antier que estaba repasando esto que habla del argumento ontológico y lo pone en términos muy sencillos. A mí en lo personal el argumento ontológico es el que me cuesta más trabajo. El que me gusta más que nada por mi carrera, yo creo, es el del ajuste fino. Pero ahora sí que cada quien, profesor, sobre el argumento de que Freud, que Dios es una proyección del Padre ideal. Desconozco ese argumento, te soy honesto, no sé cómo funciona ese argumento. Lo desconozco y por lo mismo no podría darle una respuesta. Lo tendría que buscar y en base a lo que encuentre, con todo gusto revisarlo y ver si podemos dar una respuesta. De momento desconozco ese argumento, y por lo mismo no podría dar una respuesta. Fernando. Bueno, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Entré un poco tarde. Me costó llegar del trabajo acá. Y quería preguntar, estos estos cuatro tipos de argumentos son aplicables a lo que son doctrinas monoteístas, ¿no? Básicamente sí. Entonces, ¿en qué estoy pensando si yo me encuentro con alguna persona que es politeísta? ¿Qué argumento podría, aparte de eso, sé que no es parte de la clase, pero tal vez orientarnos qué otro tipo de argumentos para poder leer como lectura complementaria acerca de esto? Ok, mira, desconozco ahorita, tendré que investigar, te la debo, pero donde yo me iría es, a final de cuentas, la definición de Dios que nos da precisamente Anselmo. La definición de Dios es un ser de tal naturaleza que no puede existir un ser mayor. Entonces, dentro del politeísmo sería ver cuál es el Dios de los dioses, no sé, el Zeus, no sé. En teoría, tratar de llevarlo hacia ese lado, de reconocer precisamente que el ser superior, va a ser Dios el que sea el más superior, por llamarlo de alguna manera. Pero igual déjame checarlo, me lo llevo de tarea y reviso un poquito de eso. David. Gracias. Buenas tardes. Bueno, sí, a mí la verdad que lo del argumento ontológico me cuesta muchísimo entenderlo. Hay un video de Ángel Martínez, creo que lo explica más claramente, pero aún así me cuesta. Pero yo tenía una pregunta en cuanto al argumento moral, una duda, hay algunos ateos precisamente argumentan lo de la moralidad, ¿no? Que la moralidad ha ido evolucionando conforme el ser humano ha evolucionado. Entonces, ellos concluyen que obviamente a este tiempo, o sea, ellos concluyen que el hombre primitivo era más, en todo, en su razonamiento era más primitivo y que hoy podemos conocer claramente qué es bueno y qué es malo sin necesidad de Dios, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos contraargumentar esta idea, ¿no? Porque, pues claro que sí, o sea, la realidad es que la moralidad proviene de un ser supremo, ¿no? O sea, de Dios, pero ellos argumentan sobre la evolución. Entonces, ¿cómo podría ser la forma más correcta de abordar este asunto? Gracias. En este caso, el secreto está en que son valores morales objetivos. En que son objetivos. Entonces, a la hora que lo haces ver de que el valor moral es objetivo, tiene que tener un fundamento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si lo dejamos en la parte de la subjetividad, a lo mejor para ti robar está mal,
Ese es tu punto de vista, muy respetable, pero para mí robar está bien. Entonces, yo te puedo robar a ti. Y yo voy a estar bien según yo porque subjetivamente robar está bien. No sé si soy claro. A la hora que lo pones como objetivo, o sea, un valor moral objetivo, quiere decir que tiene una parte, o sea, que no se puede cambiar, que está fundamentado en algo. Y es ahí donde estaría la diferencia, en demostrar que esos valores morales son objetivos, no subjetivos. Ahora, no sé, ejemplos en el pasado, que te den algún ejemplo en el pasado donde la moralidad era diferente a la de hoy en día, perdón, a la de hoy en día. Habría que verlo. Muchas veces te van a decir, lo que pasa es que las tribus, y es uno de los argumentos, las tribus robaban y hacían, sí, lo hacían hacia otros, pero entre ellos mismos no se robaban, entre ellos mismos se respetaban. Entonces existía ese valor. Lo que pasa es que lo hacían por otros motivos. Pero aquí el secreto está en que la moralidad, hacer ver que la moralidad es objetiva. Jonathan. Buenas noches con todos, Dios les bendiga. Hermano, mi pregunta es en cuanto sí a la existencia de Dios, pero no tiene que ver nada con el argumento, más bien es uno de sus atributos. No sé si igual la pueda decir, mi pregunta. A ver, tú hazla y la tratamos de contestar. Ya, es sobre el atributo de la impasibilidad divina, que se sabe que la impasibilidad es aquella persona que por ningún estímulo externo sufre algún cambio en sí. Entonces, esto de la impasibilidad divina dice que Dios no puede recibir ninguna alteración, ningún cambio en sí mismo porque es Dios y posee este atributo de la impasibilidad. Entonces vemos constantemente en los pasajes bíblicos que menciona que Dios se enfada por lo que el hombre hace, Dios cambia de opinión por tal cosa que la humanidad hace, o también Dios se ve claramente en algunos pasajes que tiene estos ciertos cambios, o se entristece, entonces cambia de parecer. Entonces, ¿qué se puede mencionar con respecto a la impasibilidad de Dios, con lo que se puede leer también en algunos pasajes de la Biblia, como los que le estaba mencionando? Ok, No mira, sé de si hecho, sí, y la inmutabilidad de Dios es lo que tú estás hablando, su inmutabilidad. Paralelo a ese, estamos llevando un estudio de los atributos de Dios. Esa parte de inmutabilidad ya la llevamos, digo, para no perder aquí el enfoque. Todas esas lecciones ya están grabadas también. No me acuerdo cuál sesión es, la de inmutabilidad, pero sí te recomendaría que la vieras o que igual te paso el material. Igual todo está en un drive de los atributos de Dios, porque sí es bastante extenso. Lo que te puedo decir así en corto es todo esto de... Hay dos términos, antropomorfismo, que es cuando le damos a Dios cualidades físicas como la del humano. Y antropopotismo es cuando le damos a Dios características de conducta del humano. Entonces, muchas veces Dios usa eso para que nosotros podamos entender un poquito, que nunca lo vamos a entender, pero nos va a dar a entender esto. Ahora, cuando hablamos de inmutabilidad, otra de las cosas que tenemos que considerar es inmutabilidad en sus atributos. No es inmutabilidad de que no cambia, de que, porque por ejemplo también Dios nos hace ver, igual, lo tenemos que ver a cierto nivel, Él nos hace ver que se enoja. Uno de los atributos de Dios es precisamente la ira. Entonces, tenemos que verlo de cierta manera. Yo te recomendaría sí entrar a la parte a ese estudio. No sé cómo hacerte llegar la información. Igual al ratito, terminando yo la sesión, cuando estén en la parte ya final del cierre, voy a poner ahí mis datos de contacto para que es una liga. Le picas ahí, te vas a ir a donde está la parte de Fe Razonable, donde viene todos mis datos de contacto. Ya sé que me mandes un correo o algo, ya te puedo dar la información. Yo creo que sería lo más sencillo para no perder el contacto. Y ya te puedo yo decir cuál sesión es, la de inmutabilidad,
inclusive pasarte el puro material de la inmutabilidad en un momento dado para que le des una repasada, puedas ver el video y lo platicamos en un momento dado. ¿Sale? Listo, profesor, muchas gracias. ¿Me puede repetir simplemente el término que mencionó? Uno era antropomorfismo y el otro era Antropopotismo. Antropopotismo, perfecto. Muchas gracias. A la orden. Gustavo, por ahí vi que tenías levantada la mano. Sí, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, era un poquito para más bien comentar sobre la pregunta que hizo David, me parece que fue, sobre el argumento moral. La cuestión de cómo compartir cuando un ateo te está diciendo que la moralidad fue algo que el ser humano desarrolló para supuestamente llevarnos mejor y esto y lo otro y aquello. Tiene que ver con lo que mencionaste anteriormente, que es la teleología. Si la teleología es lo que avanza hacia un fin o una causa, o sea, lo que le da propósito en sí al ser humano. ¿Sí me explico? Entonces, la cuestión o el argumento que podemos usar nosotros en contra de los evolucionistas que argumentan que la moral se fue desarrollando por causa de conveniencia del ser humano, su supervivencia, etcétera, es de que las reacciones químicas, o sea, ¿cómo te explico? La teleología, de hecho, hace que el propio argumento de ellos se autodestruya. ¿Por qué? Porque al momento de reconocer que hay una moralidad, por conveniencia, como lo digan ellos, ya están reconociendo ellos propósito y dirección objetiva. ¿Sí me explico? Pero se supone que las reacciones químicas fueron creadas por un azar sin ningún tipo de propósito. Entonces se autodestruye el argumento evolucionista porque están reconociendo que hay una moral que tiene dirección y propósito. ¿Sí me explico o no? Entonces lo que puedes decirles, David, es que las reacciones químicas no tienen la capacidad de elegir o de pensar o de dirigir hacia ningún tipo de propósito porque se supone que se dan por azar, puramente y 100% azar. Entonces el argumento se destruye en sí mismo. Y por el contrario, nuestro argumento teísta o cristiano es respaldado por el asunto de que sí existe una moral objetiva, como lo explicaba Sergio. Entonces nada más era un poquito ahondar en eso para poder dar una herramienta más a cómo argumentar en cuanto a ese argumento moral. ¿Está bien? Muchas gracias, Gustavo. Sí, es que al final de cuentas en ese argumento es aterrizarlo en la parte de que la moralidad es objetiva. Ariel. Hola, hola. ¿Me Hola, escuchan? buenas tardes. Sí. Hola, sí. Mi pregunta era la siguiente. Una vez me contraargumentaron el tema de la moralidad cuando recién estaban estudiando el tema de la apologética. Me dijo que un ateo, un psicólogo, que me dijo que la moralidad dependía de las mismas religiones. O sea, él decía que la moralidad que nosotros conocemos es descendiente de la cristiana, pero en otras culturas la moralidad era diferente. Y ellos, en base a esas normativas, formaban su sociedad. Cosa de que él decía de que no todas las normativas cristianas tendrían una utilidad real, o las otras también tendrían una utilidad sin llegar a usar el mismo planteamiento cristiano. ¿Usted cómo respondería a ese contraargumento? Lo primero es que me presentara, me dijera de qué cultura estamos hablando, de qué religión estamos hablando y cuáles son las diferencias en la moralidad. Digamos, es decir, él me decía la romana, por ejemplo, de que se podían casar entre hermanos y tenían otra normativa, o si no, igual hablaba de las hindú o de las chinas que tenían su propio sistema que difería con el sistema cristiano y igual le funcionaba. Pues habría que revisar el caso. En el caso, por ejemplo, porque la moralidad realmente no es tanto cristiana. A final de cuentas, la moralidad cristiana se ve en otras culturas que no necesariamente son cristianas. Entonces yo no lo diría como parte de una religión. Tienen algunas costumbres, sí, por ejemplo, la poligamia es una costumbre que inclusive afectó al pueblo cristiano, o al pueblo de Dios más que al pueblo cristiano, al pueblo de Dios,
Si nosotros nos vamos, por ejemplo, con la parte de Salomón, lo que tumbó a Salomón, el hombre más sabio del mundo, fue precisamente la poligamia. Entonces, habría que ver cada caso particular. No sé si más o menos te pude dar respuesta o algo. Sale. ¿Algún otro comentario? Sale. Si no, déjenme, me regreso a la presentación ya para terminar. Hasta aquí. Ok, aquí nos habíamos quedado. Ya nada más para terminar. Recordarles de las cápsulas apologéticas que vamos a estar empezando el jueves de la próxima semana. Jueves 10 de noviembre vamos a estar empezando en la misma hora. Vamos a estar haciendo estas cápsulas. La segunda va a ser el 24 de noviembre, Teología Queer. Y la tercera va a ser el martes 6 de diciembre. El resto de las sesiones que ya tenemos programadas de este estudio siguen vigentes. Esto no cambia para nada el estudio. Es simplemente material adicional. Y ya entrando un poquito en lo que vamos a estar viendo en la primera cápsula dentro de la próxima semana. Este es el temario general de que vamos a estar viendo. Ya las lecturas ya están en el Drive. Para esto es esta lectura y también un extracto de este libro, Arquitectos de la Cultura de la Muerte, que nos va a servir para para todas las cápsulas y para varias otras cuestiones, porque nos da precisamente los puntos de partida del aborto, del feminismo. Todo eso viene aquí desde dónde viene. Entonces el extracto que se está poniendo ahí es muy breve, obviamente, pero nos va a dar una buena idea de lo que estamos viviendo. Entonces, para que estén ahí pendientes y los podamos ver también el próximo jueves. Y ya para terminar ahora sí, el versículo de cierre, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí lo que estamos viendo es de que la misma Biblia nos dice que es necesario creer que hay un Dios, que existe Dios, para nosotros poder seguir adelante y tener esa fe. Ya sería ahora sí todo. Déjenme. Ok. Bueno, profesor, si quiere contestar creo que hay unos hermanos que están preguntando aquí, tienen la mano levantada, no sé si quería contestarles a ellos algo. A ver, sí, Fernando. Solo una duda, hermano, con respecto a la hora. Sé que hubo cambio ahorita con respecto a la hora de México. Es correcto. Aquí en este momento son las 6:05. No sé allá si es igual. No, México fue el que varió de horario. En este caso particular, este curso en particular, dependemos de la hora de Argentina. Entonces, a las 8 de la noche de la hora de Argentina, la semana pasada la diferencia de horarios entre México y Argentina eran 2 horas. A partir del domingo son 3 horas. Entonces, es a las 8 de la noche. A las 5 horas de acá. A las 5 de la tarde, hora de México, es cuando van a hacer tanto este estudio como las cápsulas. Y el horario pivote, por llamarlo de alguna manera, en este caso es el de Argentina. Jonathan. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Dios les bendiga. Un saludo a todos. Un saludo a todos también. La pregunta era con el tema del argumento cosmológico Kalam. Cuando se presenta el causal infinito, ¿no? Que no puede haber una causa infinita. ¿De qué manera se podría argumentar contra alguien que venga a querer a oponerse al causal infinito, al no causal infinito? Cuando hablamos del causal infinito, ¿te refieres a qué? A que es alguien que, por ejemplo, una de las características de Dios, que es eterno,
que estuvo desde antes de que empezara el universo, o a qué te refieres con eso? Claro, en el causal infinito, como por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El huevo y la gallina, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Porque si vemos dónde inició la causa, porque el Kalam sería todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y muchas veces se presenta, si Dios comenzó a existir, entonces Dios tiene una causa. Es que esa es la cuestión, Dios no empezó a existir, es precisamente donde está el, vamos a decir, lo interesante del argumento Kalam. Dios no tiene principio, Dios no empezó a existir. Precisamente por eso Él es la causa, porque tiene que estar fuera de lo que viene a ser, lo que tiene que ser mayor a lo que Él causó. No va a estar limitado por lo que Él causó. Dios es atemporal. Precisamente por eso nosotros presentamos el argumento no apunta a Dios definitivamente, el argumento simplemente apunta a que es una causa. Ya nosotros tenemos que poner el punto donde decimos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Dios es el candidato ideal, vamos a llamarlo así, para hacer esa causa, porque Dios no tuvo un principio, Dios es atemporal, es decir, la cuestión del tiempo no le afecta, entonces Él puede ser perfectamente la causa. No sé si más o menos me expliqué. Sí, buenísimo. Entonces, lo mejor sería la que le agarré justo la última que dijo, es atemporal. No está bajo las leyes del tiempo de las cuales estamos bajo nosotros. Es correcto. Es que a final de cuentas la causa tiene que ser mayor a lo causado. Entonces, tiene que ser, no lo puedes limitar a Dios dentro de lo que Él causó, de lo que Él generó, porque ya sería meterlo dentro o sea, limitarlo, y no podemos hacer eso. E insisto, el argumento como tal te hace apuntar hacia una causa. Ahora sí, ya que está claro de que debe de haber una causa, ahora sí, es ver que esa causa, el candidato ideal para llenar el puesto de esa causa es Dios. Perfecto, me sacó la duda. Muchas gracias, profe. Ándale. ¿Natán? O Natán, no sé cómo sea, perdón. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Soy nuevo, de hecho, hace ratito me mandó un mensaje Melvin, que es un colega que es de aquí de este grupo, y ya me invitó a la charla. Bienvenido. Muchas gracias, profesor. Una duda de rápido, nada más. Bueno, dos. Una, comentó que hay un drive, ¿no? Me parece, para la lectura esta del librito de la cultura de la muerte. ¿Ese lo pasan ahorita luego por el WhatsApp? Sí, les puedo pasar la información, sin problema. La puedo pasar a través del WhatsApp, o igual como les comenté ahorita que al final Intelectuales Teístas vuelve a hacer el cierre. Mientras hacen el cierre, yo les voy a poner una liga donde van a encontrar todos mis datos de contacto. Ok, sale pues. Igual cualquier duda a través de cualquiera de los medios que se comentan en esa liga, me pueden contactar. Ok. Sale. Y una pregunta chiquita, digo, no tiene que ver con el tema de los argumentos. ¿Qué modelo es su Kindle, el que se ve en el fondo? Es viejito. Ahí es donde tengo precisamente el libro de Arquitectos de la Muerte. Ese me lo donó mi hija. Yo soy más de libros de veras que de Kindle, pero ese de los Arquitectos de la Muerte no lo encontraba de otra manera. Sé que es uno viejito, no estoy muy bueno en lo que es el Kindle, me lo pasó mi hija, pero para este libro específicamente, y de hecho es el único que tengo ahí. Vale. Sí, es que sí me llamó la atención el diseño, que lo encontré poco familiar, pero bueno. No, pues es de los primeros. Imagínate, era el que ya no usaba mi hija, ya, y como nada más lo estoy usando para ese libro, por eso lo tengo ahí. Sale. Losky. Bendiciones, profe, ¿cómo va? Todo bien. Nomás para sumar a la pregunta de Jonathan. Él preguntaba sobre el tema del causal infinito y bueno, justamente por ahí algo que a mí me sirvió para entender es justamente que el argumento es cosmológico, por ende apunta al cosmos y por ende las leyes en las cuales se basa el argumento cosmológico es justamente leyes cósmicas.
y obviamente que entendemos de que Dios está por fuera de todo eso, no solamente del tiempo, sino de la materia, porque Dios también es inmaterial. Entonces, al plantear de que todo lo que tuvo un comienzo es dentro de lo que al universo respecta, todo lo que tuvo un comienzo en lo que es material. Y como Dios es inmaterial y espacial y atemporal, es justamente por eso que Dios no entra dentro de esas de esa causalidad, por decirlo de alguna manera. Ok. Gracias. Natán, ¿volviste a levantar la mano? Sí, se me pasaba eso, solo para hacer un comentario de rápido con respecto a lo que había comentado el colega anterior a Toski, el previo, sobre la causalidad. Bueno, antes que nada, claro que yo soy de una postura deísta, como tal. No soy cristiano, pero bueno, creo en la existencia de una divinidad. Y es curioso porque precisamente a lo largo de o mejor dicho, a través de las diferentes religiones y credos, siempre se habla de una divinidad última, ¿no? Y en particular me llama mucho la atención un término que se emplea hoy en día en el contexto de diversas doctrinas esotéricas modernas, que se le llama a esa divinidad acausal, con una A al inicio, que es que precisamente no tiene causa, como usted dijo, solamente aquello que comienza a existir en el tiempo se le puede atribuir una causa, sea cual sea esta. La divinidad, como se le quiera llamar, pues por definición es un ente que jamás ha comenzado a existir, siempre ha sido, ¿no? De la nada nada surge. Es ese objeto eterno que ha estado ahí, hablando metafóricamente, desde la eternidad inmemorial, ¿no? Y pues por eso a las personas que sostienen que es válido preguntar si existe una causa para Dios, pues por definición no, insisto, porque es un ser acausal. Incluso creo que aquí hasta los naturalistas más acérrimos no tienen realmente mucho problema en concebir, al menos a nivel intelectual, un objeto eterno. Digo, aun si no es la divinidad, pues muchos no tienen ningún problema con afirmar, por ejemplo, que eso que se denomina el vacío cuántico, por ejemplo, pues existió siempre. En algún punto dado una fluctuación es lo que generó el cosmos con todo el constructo espacio-tiempo, ¿no? Insisto, creo que no es realmente muy complicado el concebir a este ente eterno, innecesario. Podemos sonar un poquito escolásticos ahí, pero creo que es una terminología apropiada. Y bueno, era nada más hacer esa observación. Ok, gracias. Giovanni, por ahí vi que tenías levantada la mano. Sí, rapidísimo, profesor. Buenas noches. Es que, disculpen mi ignorancia, pero soy un poco nuevo en esto. Entonces tengo una pregunta rapidísima. Estos argumentos que nos expuso, ¿los plantean las personas que iba mostrando en las diapositivas usted o vienen de otro lado? Son varios orígenes los que tienen. De hecho, por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam ha sido redondeado. No sé si tú tengas acceso a lo que son las lecturas, que por cierto, Nathan, ahorita me estaba acordando, las lecturas están en el, sí, si estás en el WhatsApp, ahí están en el grupo, está la liga ¿cómo se llama? Al Drive, en la descripción del grupo. Pero no sé, Giovanni, si tú tengas acceso, si estás en el WhatsApp, o hayas visto las lecturas de esta semana. Sí, no, las de esta semana no las vi, profesor, por problemas de tiempo, pero sí las tengo. Ahí viene un poco más desarrollado. Sí, ahí viene, mira, por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam específicamente lo desarrolla mucho William Lane Craig, que es el que está detrás de todo lo que es fe razonable, por ejemplo. Los otros, por ejemplo, el que veíamos, el ontológico, es de San Anselmo, y trae otros, o sea, lleva una secuencia también. El del relojero, pues ahí mencionábamos a William Paley en 1800 y fracción, y luego lo han ido tomando otras personas, pero sí se puede ir dándole seguimiento. Ahora, este tipo de estudios pues son una probadita realmente. Hay que ir investigando más, inclusive más allá de lo que son las lecturas,
pero yo creo que es un buen punto para iniciar, porque inclusive en las lecturas vas a encontrar, en las de esta semana, ligas a algunos videos, y en esos videos, algunos son muy cortos, hay un video como de 1 hora y media, ese pues, hay que tomarse su tiempo para verlo, y explica mucho mejor las cuestiones. Ok, gracias, profesor. Sale pues. Ok, pues si no hay... A ver, Fernando. Sí, solo quería decir algo, pues. Es cierto que todos estos argumentos son argumentos no bíblicos, pero como cristiano, pues yo pienso y que cada uno de nosotros tenemos que tener claro es que a Dios nunca lo vamos a conocer de manera absoluta. Nadie de nosotros jamás va a comprender a Dios, va a entender a Dios de una manera completa. Y como usted dice, esto es un proceso, es una probadita de estos argumentos, tienen siglos, algunos de ellos, y todavía se sigue pensando sobre esto. Entonces, creo que es importante que nosotros tenemos que prácticamente estar dispuestos y vivir con cada una de las creencias de las personas, pues. Y lo más importante es entender que el conocimiento de Dios es personal, en el sentido de que todos tenemos una experiencia personal con Él, una experiencia que se vuelve racional y lo hacemos a través de su Hijo, que es Jesucristo. Entonces, creo que en un momento dado nadie en ningún momento va a poder ante Dios justificar, decir, no, es que yo nunca entendí a Dios, o porque yo nunca supe nada de Dios, porque todos en nuestro interior tenemos una conciencia, tenemos un concepto, tenemos una idea errada, pero igual, todos vamos a entender esto, que Dios se reveló y esa revelación fue a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso quería pues compartir, pues, que como cristianos no pretendamos en algún momento dado, por lo menos yo, dejar a un lado la parte fundamental, que es que nosotros conocimos a Dios a través de Cristo Jesús, su Hijo. Eso es lo que quería compartir. Ok, gracias. Sí, a final de cuentas, ahora sí que lo que nosotros tenemos que hacer, los argumentos no son más que una herramienta. Y aquí estamos viendo herramientas precisamente para que nosotros podemos usar para ir dirigiendo a las personas a lo que es el evangelio como tal. A final de cuentas, todas son simplemente herramientas. Lo que veíamos desde un principio, el objetivo de la apologética no es generar pleitos, ni estar peleados, ni ganar argumentos. Lo que comentábamos, lo importante no es ganarle al oponente, es ganar al oponente, ganarlo para Cristo. Entonces, a final de cuentas, todo esto que estamos viendo no son más que herramientas que nosotros podemos utilizar para poder acercarnos a otros y presentarles el evangelio. Dejar la semilla en ellos, como dicen por ahí. Ok. Bueno, si no hay nada más por ahí, pues les regreso la batuta a intelectuales teístas para lo que es el cierre. Ok, muchas gracias, profesor. Hermanos, ahorita vamos a pasar al sorteo. Por favor, no se vayan, porque si se van, pues no van a saber si ganaron o no. Y ahora los vamos a dejar con la hermana Carlita para realizar el sorteo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, genial. Bueno, antes del sorteo, antes de culminar, vamos a tomar una foto, así que si quieren ir habilitando sus camaritas. Y antes de eso, les quiero hablar un poquito de Artian Academy y de FATS, ¿sí? Luego vamos a pasar al sorteo. Para los que no conocen a FATS, son un ministerio que están contactando personas muy capacitadas, y el interés que ellos tienen es también capacitar al cuerpo de Cristo. Y dentro de poco van a iniciar 2 cursos. El primero es Fundamentos Filosóficos 1 con el hermano Ronnie Jara, y luego vamos a tener Lógica con Aprendiendo a Pensar con el profesor Mata, ¿sí? Así que si ustedes quieren, les interesa, los invitamos a que puedan sumarse y puedan dirigirse a la página de FATS
pueden buscarlo en Instagram, por Facebook también. Estos cursos inician el 8 y el 9 de noviembre, y todavía estamos a tiempo, ¿sí? Cualquier duda o consulta nos puede mandar en privado y les mandamos también la información. Luego también tenemos, hoy en día vamos a sortear becas de Artian Academy. Para los que no lo conocen, bueno, es una academia de formación en apologética cristiana de Revolution Time Ministries, y bueno, es una organización cristiana reformada que nace con el propósito de desarrollar herramientas que ayuden al creyente a proclamar, enseñar y defender su fe de una manera clara y sencilla, fiel a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y despertando amor por la verdad. Los invitamos a que también puedan visitar la página de Artian Academy. Están dando muchos cursos también. Hoy en día vamos a regalar una beca para estudiar hinduismo y budismo con ellos, pero si ustedes gustan y quieren estudiar, pueden contactarse con ellos y consultar los costos, ¿sí? Bueno, dicho eso, vamos a pasar al momento del sorteo, hermanos. Y vamos a cambiar de pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a estar sorteando un libro y una beca, ¿sí? El primero va a ser el sorteo del libro. Ya saben, se contactan con la hermana Martina Torres, si no tienen su número nos preguntan, y bueno, anhelamos que sea mucha bendición este libro para sus vidas, ¿sí? Somos una cuenta regresiva, 4, 3, 2, 1, y quien se gana el libro es la hermana Judith. Felicidades, hermana, por favor te contactas con la hermana Martina, y bueno, estaremos haciendo entrega.